Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar de cirugía electiva en enfermedad diverticular. Para comenzar, hay algunos datos que debemos tener presentes al considerar la cirugía electiva en la enfermedad diverticular, y entre ellos es que, por ejemplo, más de la mitad de las personas mayores de 50 años tienen diverticulosis en las colonoscopias realizadas de tamización, aunque de ellos apenas el menos del 5% va a presentar un episodio de diverticulitis en su vida. De ese porcentaje, entre el 15 y el 40% van a tener complicaciones. Y de esos, el 20% requieren cirugía de urgencia. Por lo tanto, nos queda un 80% de pacientes que no va a ser operado, pero que en su seguimiento debemos tener algunas consideraciones con las cuales tomar la decisión de si debemos o no llevar al paciente a una hemicolectomía de manera electiva. Algo muy importante entonces para determinar primero es la recurrencia. En la mayoría de estudios, la recurrencia generalmente se define como aquella que ocurre dentro de los primeros, al menos, perdón, 30 días después de la presentación inicial de la enfermedad, o con un intervalo libre de enfermedad de al menos 30 días o libre de síntomas. Pero pues eso también depende mucho del estudio que estemos tomando en cuenta en ese momento. En general, en los estudios más significativos en donde se ha evaluado la recurrencia, se encuentran en primer lugar este estudio, que es un estudio descriptivo, en donde se incluyeron 556 pacientes a quienes se les pudo realizar un seguimiento de 11 años, y encontraron en ese estudio una recurrencia del 31.3% a 11 años. De ellos, de ese número de pacientes, 4.6% se presentó como una diverticulitis complicada de esa recurrencia, requiriendo cirugía de emergencia el 2.5%. Este otro estudio, que es un ensayo clínico controlado del diablo, que incluyó 471 pacientes a quienes se les logró hacer un seguimiento de 2 años, encontró una recurrencia de 15.1%, una frecuencia de diverticulitis complicada del 4%, con necesidad de cirugía emergente en el 1.1% de los pacientes. Entonces, estas consideraciones son las que debemos tener en cuenta para tomar alguna decisión. Pero entonces lo primero que debemos conocer son los factores de riesgo para que el paciente presente recurrencia. Tradicionalmente se ha descrito la edad como un factor de riesgo. En guías previas, sobre todo guías de alrededor del año 2000, se recomendaba, después del primer episodio de diverticulitis aguda en los pacientes de menores de 50 años, realizar cirugía de manera electiva. Esto se desencadenó por un estudio publicado en el año 2005 que incluyó 3.970 pacientes, en los cuales aproximadamente 7.5% de ellos requirieron una colectomía o una colostomía emergente. Por lo tanto, eso fue una cifra muy alarmante, y que daba unos resultados muy similares a otros estudios publicados cerca del año 2000, y en eso se fundamentó la guía. Pero estas cifras tan alarmantes se pudieron deber seguramente a tasas de drenaje percutáneo menor y a menor dependencia de las imágenes transversales preoperatorias para tomar la decisión de llevar al paciente a un procedimiento de emergencia. Hoy en día se conoce que la edad sí es un factor de riesgo para recurrencia. Hay una mayor probabilidad de recurrencia en pacientes menores de 50 años. Sin embargo, no tienen más probabilidad de necesitar una cirugía de emergencia en comparación con los pacientes de mayor edad, como lo vemos aquí. Por lo tanto, pues la edad sola no se considera un factor de riesgo para tomar la decisión de llevar a cirugía. Por otro lado está la historia de diverticulitis complicada. Hay varios estudios retrospectivos que han informado que la tasa de recurrencia para los pacientes que inicialmente presentaban un absceso diverticular se encuentra entre el 24 hasta el 60%. Un estudio de corte retrospectivo, que incluyó 14.124 pacientes tratados de manera observadora después de un episodio inicial de diverticulitis y que lograron hacer un seguimiento de 3.9 años,
encontraron que la incidencia de reingreso era mayor en pacientes que habían presentado enfermedad complicada comparado con los que presentaron enfermedad no complicada, con un porcentaje de 12 versus el 8%. Y algo muy similar observaron en una revisión retrospectiva de una sola institución de 185 pacientes tratados con absceso diverticular sin cirugía y que luego fueron dados de alta. Encontró que el tamaño original del absceso en los pacientes que luego desarrollaron recurrencias era significativamente mayor que en los pacientes que no recurrieron, o un tamaño de 5.3 centímetros en promedio versus 3.2 centímetros. Y también determinaron que el riesgo de recurrencia cuando hubo un episodio de diverticulitis complicada previo tenía un hazard ratio de 2.02 y un riesgo de recurrencia con presentación compleja con un hazard ratio de 4.08 y un riesgo de mortalidad, un hazard ratio de 2.01, que pues son cifras bastante considerables. Por otra parte, tenemos los episodios múltiples de diverticulitis previamente. Esta es una revisión retrospectiva de una base de datos estatal de Estados Unidos que incluyó 181.115 pacientes hasta el año 2006 y encontró que la tasa de ingreso posterior a un episodio de diverticulitis fue del 8.7% y progresivamente este porcentaje se incrementaba a medida que existían más episodios de admisiones por diverticulitis. Y ocurría lo mismo también con el pronóstico, el mal pronóstico, el porcentaje se iba incrementando progresivamente a medida que había más episodios de admisiones por diverticulitis. Y también determinaron que el antecedente del absceso tenía un hazard ratio para recurrencia de 1.7. Otro factor que se ha descrito es la historia familiar de diverticulitis. En general, en algunos estudios se ha logrado encontrar que el 40% de los pacientes que tienen diverticulitis tienen un antecedente familiar. Además, tuvieron más altas tasas de recurrencia, con un hazard ratio de 3.74. Además, si había más de un familiar que hubiese tenido diverticulitis, tenía un hazard ratio de 2.93 y una probabilidad de una recurrencia de forma complicada cuando existía este antecedente con un hazard ratio de 8.3. Y también una posibilidad de más de una recurrencia futura con un hazard ratio de 2.03 ante la presencia de estos antecedentes familiares. Aunque los factores ambientales podrían contribuir a la relación entre los antecedentes familiares y la recurrencia, varios estudios han sugerido que también existe un componente genético en la enfermedad diverticular. Hay estudios que se han realizado de la enfermedad diverticular en gemelos, pero lo que han determinado es que la heredabilidad de la enfermedad corresponde en su etiología aproximadamente al 40%, versus un 60% de factores ambientales. Entonces, parece más asociarse a compartir con los familiares factores ambientales más que factores genéticos. Algo que no se ha estudiado muy bien son algunas características encontradas en la tomografía, pero hay algunas de ellas que nos pueden ayudar a predecir la recurrencia. En un ensayo clínico aleatorizado no lograron, encontrar ninguna asociación entre el absceso retroperitoneal y la recurrencia, pero la longitud del colon afectada sí logró demostrar un hazard ratio de 1.7. También existe una revisión sistemática de pacientes que presentaban aire extraluminal pericólico y en esa revisión encontraron que tasas del 6% de cirugía emergente, mucho más pues, que la esperada para una diverticulitis no complicada, que es alrededor entre el 1 al 2%, y concluyeron que a pesar de eso, el tratamiento no quirúrgico sigue siendo posible para la presentación de esta enfermedad. Por otro lado, el 38% de los pacientes que presentaban esta característica tomográfica requirió cirugía dentro de los 6 meses posteriores.
Por último, en cuanto a los factores de riesgo, hay algunos factores de riesgo que son modificables, pero que no han logrado demostrar un peso mayor en el riesgo de recurrencia, como entre ellos está el tabaquismo, que se demostró un hazard ratio para recurrencia de 1.09, para recurrencia con presentación compleja de 1.1 y para recurrencia con mortalidad un hazard ratio de 1.47. Y en cuanto a obesidad, se encontró un hazard ratio ligeramente superior de 1.08, pero no encontraron ninguna asociación con presentación compleja ni con mortalidad, a diferencia del tabaquismo. Y en algún momento se habló de que los AINES o el consumo crónico de AINES podía incrementar la tasa de recurrencia de diverticulitis, pero definitivamente no se encontró asociación. Ahora vamos a hablar de escenarios particulares en los cuales debemos entonces tomar una decisión si ese paciente lo vamos a llevar o no a cirugía y vamos a revisar qué evidencia tenemos en cada uno de esos escenarios. En primer lugar, tenemos el escenario del absceso diverticular. Existen estas dos revisiones. La primera es una revisión retrospectiva de 185 pacientes con absceso diverticular tratados inicialmente sin cirugía. 112 pacientes, o sea, el 60% tuvieron diverticulitis recurrente, con un promedio de presentación en cuanto al tiempo de 5.3 meses. Aparte de eso, el hinche en cada nueva presentación aumentó en aproximadamente el 45% de los pacientes y el 26% de ellos requirieron una operación de urgencia. Además, los abscesos, como lo mencioné previamente, fueron significativamente más grandes en la recurrencia, y la recurrencia posterior a haber requerido un drenaje percutáneo fue del 74%, un porcentaje bastante significativo. Por otro lado, tenemos este otro estudio, que es un estudio retrospectivo multicéntrico, en donde evaluaron 447 pacientes con un episodio inicial de absceso diverticular, la mayoría de los cuales fue tratado sin drenaje percutáneo, el 74%, y de ellos no encontraron realmente diferencias en el fracaso del tratamiento, pero lo que sí encontraron es que los pacientes con abscesos de más de 3 centímetros de tamaño tuvieron mayor riesgo de fracaso del tratamiento dentro de los primeros 30 días, y que los abscesos de más de 5 centímetros también tenían un riesgo incrementado de necesitar cirugía dentro de los primeros 30 días con un OR de 2.96. Y está este estudio, que es un estudio de corte retrospectivo que utilizó una base de datos del estado de Nueva York, que incluyó 10.342 pacientes que presentaron diverticulitis hasta el año 2010, y en total 1.660 pacientes de los 7.072 que fueron finalmente incluidos para el análisis requirieron colectomía de manera electiva, comparado con 5.412 que no requirieron y que se les brindó un manejo no operatorio. Lo que fue llamativo en este estudio es que, a pesar de que la cirugía fue curativa para la mayoría y solamente el 4.2% presentaron recurrencia en el grupo de cirugía versus un 24.8% en los pacientes que no fueron tratados con cirugía, hubo un porcentaje que fue alarmante en este estudio de 10% de creación de estomas cuando al paciente se le ofreció cirugía electiva, comparado con un 5.7% cuando se le ofreció manejo conservador. Y por otro lado, también la cirugía elevó duración de la estancia hospitalaria y elevó costos de una manera significativa. Hicieron también un análisis multivariado de los factores de riesgo asociados con cirugía electiva, después de haber tenido una admisión inicial por un absceso diverticular, y de los odds ratio más significativos encontraron que era una admisión previa por diverticulitis, la necesidad de drenaje percutáneo, y que la evaluación inicial haya sido realizada por un cirujano, se considera factores de riesgo para requerir cirugía. Y en ese mismo análisis multivariado evaluaron los factores de riesgo para creación de estoma y encontraron que igualmente la admisión previa por diverticulitis, el drenaje percutáneo, pero también la colectomía como un manejo inicial, la colectomía electiva,
se consideraron factores de riesgo para creación de estoma, precisamente desencadenados de este porcentaje que para su momento fue realmente alarmante. Y con eso había una tendencia relativa a restringir un poco el uso de cirugía a pesar de haber tenido el antecedente de absceso, pero definitivamente basados en la evidencia inicial, en la alta tasa de morbilidad y mortalidad, las guías de la Sociedad Americana de Cirugía de Colon y Recto recomiendan que después del tratamiento no quirúrgico exitoso de un absceso diverticular, se debe considerar la resección electiva. Y esto lo hacen como una recomendación fuerte basada en evidencia de calidad moderada 1B. Por otro lado, tenemos el escenario de la fístula, obstrucción y estenosis. Son patologías que definitivamente pues tienen indicación quirúrgica. La estenosis se produce en aproximadamente 2% de los pacientes y el objetivo de la cirugía es prevenir la obstrucción y también la necesidad de descartar una neoplasia concomitante que no haya podido ser evidenciada en una colonoscopia por no poder realizar precisamente un estudio endoscópico completo del colon. Y siempre que vamos a llevar a estos pacientes a cirugía, la cirugía debe ser con criterios oncológicos por precisamente el riesgo de malignidad que pudiera estar asociado a esta patología. Cuando, pues por otro lado, tenemos la presencia de fístulas, en general el 14% de la enfermedad diverticular complicada se manifiesta con fístulas. La fístula más frecuente es la fístula colovesical seguida por la colovaginal. La colovaginal tiene como su principal factor de riesgo la histerectomía previa y cuando estos pacientes se han llevado a cirugía, el 5% ha fallado a su manejo quirúrgico, el tiempo operatorio se evaluó en promedio de 4 horas con una tasa de conversión bastante significativa del 22%. Se usaron en muchas cirugías stents ureterales profilácticos, pero aún así se reportó una tasa significativa de lesiones ureterales y el 54% de los pacientes requirieron estoma derivativo, una tasa de fuga aceptable del 6%. Y cuando se trató de fístulas colovesicales, se determinó que la laparoscopia tenía menos complicaciones que la cirugía abierta y 74% requirieron algún tipo de reparación vesical, la mayoría se logró hacer con sutura primaria. Esta es como la descripción que hay de estas patologías en la literatura. Y definitivamente, pues las guías, como les dije inicialmente, no recomiendan la colectomía electiva en pacientes con diverticulitis complicada con fístula, obstrucción o estenosis. En cuanto a los episodios recurrentes, que es donde probablemente hay más discusión en la literatura, veamos la evidencia. Existe este metaanálisis publicado en el año 2016, incluyó 21 estudios, todos descriptivos, porque hasta ese momento no se realizaba ningún ensayo clínico controlado al respecto. Cuando compararon en estos estudios el manejo quirúrgico versus el conservador, encontraron que en general la calidad de vida con el tratamiento quirúrgico, las puntuaciones eran superiores y que además los pacientes reportaban que los síntomas gastrointestinales como diarrea, bloating, constipación, flatulencia o dolor con la defecación mejoraban significativamente después del tratamiento quirúrgico. Posterior a esto se realizan 2 ensayos clínicos controlados, que son los más relevantes para responder a esta pregunta. El primer ensayo clínico controlado es el DIRECT, publicado en el año 2016, realizado en Países Bajos. Comparó el tratamiento conservador, en donde incluyó 56 pacientes, con la cirugía electiva, que incluyeron 53 pacientes, con diverticulitis recurrente. Ellos lo definían, o los pacientes que incluían eran los pacientes que hubiesen presentado 3 o más episodios de diverticulitis en 2 años o que presentaran molestias abdominales persistentes por 3 o más meses después de un primer episodio de diverticulitis aguda. Lo que encontraron es los puntajes de medición de calidad de vida con este cuestionario en tanto al inicial como a los 3 como a los 6 meses fue significativamente superior para el grupo del manejo quirúrgico con la última medición que hicieron en ese momento que fue a los 6 meses, una diferencia media de 14 puntos en la escala de calidad de vida.
Pero lo que encontraron llamativo en este estudio es que la tasa de estoma en el grupo de manejo quirúrgico fue del 21%. 10 pacientes del grupo quirúrgico requirieron realización de estoma. Y otro dato que fue también alarmante en este estudio es que la tasa de fuga anastomótica fue del 15%. El estudio tuvo que finalizar eh, prematuramente debido a dificultades en el reclutamiento y pues particularmente a estos datos de creación de estoma y de fuga anastomótica que fueron pues como muy controversiales y precisamente por eso también lo finalizaron. Ellos hicieron una segunda publicación con un seguimiento de los pacientes donde les volvían a aplicar el cuestionario de calidad de vida a los 5 años y llamativamente la diferencia de calidad de vida siguió siendo superior para el grupo de manejo quirúrgico, pero el 46% de los pacientes del grupo de tratamiento conservador pasó al grupo quirúrgico, un porcentaje muy significativo. Y el otro ensayo clínico controlado que existe es el LASER, que fue publicado en el año 2021, lo realizó un grupo finlandés, asignaron al azar 90 pacientes, finalmente quedaron para el análisis 85 pacientes con diverticulitis recurrente, aleatorizados a colectomía sigmoidea laparoscópica o a tratamiento conservador. En este caso, la definición de diverticulitis recurrente era 3 o más episodios de diverticulitis del colon izquierdo dentro de un periodo de 2 años, con al menos uno de ellos verificado por TAC, o uno o más episodios de diverticulitis complicada del colon izquierdo tratada de forma conservadora, o dolor prolongado o alteración de los hábitos intestinales de más de 3 meses después de un episodio de diverticulitis aguda. O sea, la diferencia en cuanto a definiciones comparado con el DIRECT es que ellos sí incluyeron diverticulitis complicada, en el DIRECT los excluyeron. Y lo que encontraron ellos es, como desenlace primario, medían con la misma escala la calidad de vida y encontraron también una diferencia estadísticamente significativa superior para el manejo quirúrgico, con una diferencia de media en el puntaje de 11.9, aunque presentaron 22% de complicaciones el grupo de cirugía, pero la mayor parte de esas complicaciones fueron menores. Y las tasas de estoma fue ya algo más, no tan alarmante pues como el estudio de DIRECT. Solamente 2 pacientes requirieron estoma, el cual fue temporal, y la tasa de fuga anastomótica fue también 2 pacientes presentaron fuga anastomótica de los 41 pacientes que fueron a cirugía. Entonces no fue un porcentaje tan elevado como en el DIRECT. Aún así, también suspendieron el estudio prematuramente porque ya definitivamente los resultados que ellos estaban encontrando eran superiores para cirugía y por cuestiones éticas lo suspendieron. Entonces, acá está, como les mencionaba, bueno, ellos posteriormente realizaron otra publicación el año pasado en donde aplicaron la encuesta nuevamente a la corte a los 12 meses y a los 24 meses. Encontraron que a los 12 meses del grupo que inicialmente se manejó con tratamiento conservador, 4 de ellos ya habían pasado al grupo quirúrgico y a los 24 meses 7 de ellos pasaron al grupo quirúrgico y la tasa de estoma fue en un paciente, el 2% del tratamiento de los pacientes que inicialmente habían estado en el grupo de tratamiento conservador, pero que finalmente pasó al grupo de manejo quirúrgico. Y las escalas de calidad de vida, cuando las midieron a los 12 y a los 24 meses, ellos ya no encontraron diferencia estadísticamente significativa. Acá pasaban los valores por la unidad, entonces en este tiempo no encontraron diferencia entre el grupo de cirugía y el grupo del manejo conservador. Como otros datos adicionales que nos entrega la literatura y que debemos conocer para poder tomar la decisión de si vamos a llevar al paciente con episodios recurrentes a cirugía o no, y son que existen factores de riesgo ya establecidos para saber si el paciente va a tener morbilidad posoperatoria grave, y entre ellos están que el paciente tenga un puntaje de ASA igual o mayor de 3,
que el paciente requiera abordaje abierto y que requiera transfusión perioperatoria. Y también factores de riesgo establecidos para estoma permanente, como la edad, que en este estudio lo determinan que cuando los pacientes tenían en promedio 68 años, había más posibilidad de requerir un estoma definitivo, comparado con los pacientes de 57 años que no requirieron estoma definitivo. Mm, y también la transfusión perioperatoria y el procedimiento de Harman, evidentemente. Y otro dato que nos ofrece la literatura es el momento ideal para llevar a cirugía cuando ya decidimos llevarlo, sopesando todo. Y ellos compararon en este estudio cuando realizaron la cirugía, más posterior a 6 semanas del episodio inicial, ellos encontraron menor tasa de conversión, menor tiempo operatorio y menor tiempo para la primera evacuación. En los otros factores evaluados, tasas de complicaciones, mortalidad, morbilidad, no encontraron diferencia si se llevaba menos o más de 6 semanas a cirugía electiva. Entonces, lo que debemos sopesar cuando queremos decidir si un paciente con episodios recurrentes de diverticulitis lo podemos o lo debemos llevar o no a cirugía son múltiples. Tenemos la calidad de vida, entonces si el paciente ha tenido episodios recurrentes muy sintomáticos o persiste con síntomas abdominales crónicos, puede ser un paciente que se beneficie de llevar a cirugía. Hay que sopesar, como lo vimos, los factores de riesgo para tener un estoma, también la morbilidad del paciente, también en cuanto a la misma morbilidad, la posibilidad de recurrencias complicadas, pero la posibilidad de que se complique también en la cirugía, y el riesgo de malignidad, si tiene factores de riesgo, si tiene enfermedad complicada o síntomas atípicos persistentes, probablemente tiene riesgo de malignidad y sea mejor llevarlo a cirugía. Entonces, lo que nos recomienda la guía de la Sociedad Americana es que la decisión de realizar o no una colectomía sigmoidea de manera electiva después de la recuperación de una diverticulitis aguda debe individualizarse, evaluar los riesgos operatorios exclusivos del paciente, la frecuencia, la gravedad de los brotes previos, los síntomas residuales persistentes relacionados o atribuidos a los ataques previos, la morbilidad operatoria incluida la fuga anastomótica, la creación de un estoma, el riesgo de síntomas abdominales persistentes o recurrentes incluso después de la resección, y también las preferencias del paciente y con eso poder tomar una decisión de qué vamos a hacer. Otro de los grupos, de los escenarios que tenemos son los pacientes inmunosuprimidos. Tradicionalmente también se había dicho en guías previas que es una población la cual se debería considerar la cirugía de manera electiva, pero lo que se ha encontrado, teniendo en cuenta que los inmunosuprimidos son los trasplantados, los que están bajo manejo de quimioterapia o terapia inmunosupresora para enfermedad autoinmune, consumo crónico de esteroides, es que no encontraron diferencias significativas en recurrencia frente a los pacientes inmunocompetentes y ni tampoco en la necesidad de cirugía de emergencia. Incluso lo que observaron es que los pacientes que se llevaban a cirugía presentaban mayor tasa de complicaciones y mayor mortalidad comparado con los pacientes inmunocompetentes. Entonces, la guía nos dice también que debemos individualizar la decisión en cuanto se trata de los pacientes inmunosuprimidos. Y por último, tenemos el escenario de la enfermedad diverticular no complicada con síntomas persistentes. Este es un estudio publicado en el año 2012 en donde evaluaron de una cohorte de 684 pacientes, 54 que fueron llevados a colectomía con la única indicación de tener una enfermedad diverticular no complicada. Encontraron una mortalidad de 0, pero las complicaciones fueron del 26% y el 93% de los pacientes informaron resolución de los síntomas, particularmente del dolor. Y cuando se evaluaron las piezas quirúrgicas de esos pacientes, en 17 encontraron inflamación crónica y incluso en 9 pacientes encontraron abscesos. Entonces es una patología que también debemos tener presente, aunque no hay una evidencia pues de peso para poder dar una indicación concreta, es una consideración que se debe tener en cuenta. Como conclusiones,
Y resumen, pues de lo que revisamos, la edad sola no se considera una indicación de cirugía electiva. La historia de absceso se debe considerar una indicación de cirugía, sobre todo si requirió un drenaje percutáneo por la alta tasa de morbilidad y de mortalidad desencadenado por la enfermedad. Las fístulas, estenosis, obstrucción definitivamente no tienen discusión, son indicaciones de manejo quirúrgico electivo. Los episodios recurrentes de diverticulitis y los pacientes inmunosuprimidos se debe individualizar y sobre todo categorizar su riesgo, riesgo-beneficio de llevar a una intervención o del episodio, de que el episodio recurrente pueda desencadenar también una complicación y con eso tomar la decisión también en conjunto con el paciente. Y para la enfermedad diverticular no complicada y también buscando literatura sobre sangrado recurrente, no hay una evidencia suficiente para recomendar la cirugía electiva en esos pacientes. Muchas gracias.